Bienvenido al canal Luz en el Camino, un espacio donde la palabra de Dios ilumina nuestras vidas en medio de la oscuridad. Si hoy sientes que la carga es pesada, si las tormentas parecen no cesar, recuerda esto: Dios sigue en control. No importa cuán difícil sea el camino, su amor, su gracia y su poder pueden transformar tu vida. Aquí encontrarás reflexiones que alimentarán tu fe, restaurarán tu esperanza y te recordarán que nunca estás solo. Prepárate, porque Dios tiene un mensaje para ti hoy. Comenzamos. Dios le bendiga, mis amados hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Estamos el día de hoy, un día muy especial, domingo de resurrección, celebrando el día de resurrección. Hoy día hemos tenido un culto poderoso en la iglesia, en la cual el Espíritu Santo se ha movido en este lugar, en la ciudad donde nosotros vivimos, aquí en el Japón, en la provincia de Kanagawa, Ken, en el distrito de Zama. Hemos visto el día de hoy un culto precioso. Fue ministrada la palabra por el pastor Kenneth, y la verdad, hemos salido llenos del Espíritu Santo de Dios, como debe ser, como Dios quiere que sus instrumentos estén encendidos como tizones, como carbones. A su nombre sea la gloria. Y el día de hoy también queremos darle la bienvenida a nuestro canal Luz en el Camino de la Iglesia Misionera Luz de las Naciones aquí en el Japón. Reciba un cordial saludo de mi persona, de mi amada esposa. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos contentos, estamos felices, hermano, porque el que tiene a Cristo tiene que andar de victoria en victoria. Y como nuestro lema lo anunciamos, que es un día feliz en el nombre de Jesús. Es que, hermano, el que tiene a Cristo, todo el tiempo es felicidad, todo el tiempo es alegría, es gozo. Aunque ustedes dirán, pero estos cristianos no tienen problemas. Sí, tenemos problemas, pero lo más, digamos, interesante es que en medio de los problemas estamos en el gozo del Señor. Amén. Tenemos que estar encendidos. Amén. Para glorificar ese nombre que está por encima de todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. El día de hoy es un día especial. Les pido que por favor nos tenga un poco de paciencia, que tal vez el día de hoy nos podamos exceder en el podcast. Solamente el Señor lo sabe. El día de hoy vamos a meditar en la palabra, en el libro de Hechos de los Apóstoles, o también el libro de Hechos del Espíritu Santo de Dios, capítulo 1, del versículo 4 hasta el versículo 8. Lo vamos a analizar, lo vamos a meditar. Bendito sea el nombre del Señor. Y se lo estamos poniendo ya en la pantalla para que usted nos siga de una manera, para que usted pueda deleitarse con la palabra de Dios. Amén. Y en este momento se lo estamos colocando. La palabra del Señor se lee con la bendición de los tres grandes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta aquí la bendita palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Qué palabra el Señor nos da en este día. Un día especial. Un día especial, ¿por qué? Porque
el Señor tiene algo para nosotros al respecto de la resurrección. A su nombre sea toda la gloria. La resurrección fue el inicio de algo grande para nosotros, que aún siendo pecadores, que a través de Jesucristo podamos tener la oportunidad de ir al cielo. Amén. Él dio, como dice el Evangelio de San Juan, Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Y también Jesucristo habla en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, el versículo número 6, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Así lo dijo el Señor Jesús. Eso está en la palabra de Dios. No es mi palabra, no es mi forma de pensar. No. La palabra de Dios es la verdad absoluta. A su nombre sea la gloria. Amén. Muchos no les gustan esta palabra, muchos no aceptan, pero bueno, ellos algún momento rendirán cuenta con Dios. Nosotros, como pastores, como siervos del Dios Altísimo, tenemos la obligación de predicar el Evangelio como el Señor nos ha enseñado. Amén. El Señor, cuando resucitó, usted se imagina, cuando el Señor se ha resucitado y María Magdalena lo ve y le dice, y va, y el Señor le dice: anda, avisa a mis discípulos, ándale, avisa a toda la gente, digamos de esta forma, de una manera un poquito coloquial, a su nombre sea la gloria, avísale a todos que yo voy a estar en Galilea, avísalo. Y la gente, los discípulos, tal vez se habrán quedado sorprendidos o admirados. No lo narra de una manera muy específica, muy detallada, pero usted se imagina la cara de Pedro cuando le dieron la noticia: el maestro ha resucitado. Usted se imagina qué es lo que habrá pensado Pedro. Pero Pedro corrió, está el maestro, y tuvo el encuentro con el Señor, tuvo el encuentro con el maestro. Su nombre sea la gloria. Ya usted sabe la historia. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacenta mis ovejas. Pero tú me amas. 3 veces le preguntó el Señor a Pedro. Porque 3 veces Pedro había negado a Cristo. Y al final dice que se entristeció porque le dijo: Pedro, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces pastorea mis ovejas. Amén. El llamado de Pedro a la misión que Dios le tenía a Pedro. Usted puede leer el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, cuando el Señor se le aparece a María Magdalena, y después en el versículo 19, y vamos a leerlo, vamos a la Biblia, amén. Vamos a leerlo, para que usted se centre en lo que el Señor quiere hablarnos a través de su bendita palabra. A su nombre sea la gloria. Evangelio de Mateo, en el capítulo, a su nombre sea toda la gloria, en el capítulo número 28. Vamos a leerlo, vamos a leer la palabra de Dios. Aquí estamos con nuestra espada. A su nombre sea la gloria. Vamos a leer Evangelio de Mateo, capítulo 28. Mire, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, desde el versículo 16, vamos a leer lo que el Señor dice en su palabra. Pero los 11 discípulos, 11, se fueron a Galilea, después que le dijo el Señor a María Magdalena que se vayan a Galilea, ahí me voy a encontrar con ellos, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Tomás, pues. Tomás es que dudaba, su nombre sea la gloria. Así hay personas que a veces no creen, dudan. Pero reprenda, porque la duda no viene de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, versículo 18, toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicar, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y enseñándoles que guarde todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que el Señor le da una tarea, le encomienda a que salgan a predicar la bendita palabra del Señor. Eso es la tarea que el Señor nos ha dado a nosotros. A su nombre sea toda la gloria, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y el Señor Jesús en el libro de Hechos, en el capítulo 1, le dice, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén. O sea, que se queden en Jerusalén. ¿Por qué? Porque iba a acontecer algo más en Jerusalén. O sea, la resurrección de Cristo fue el inicio de algo tremendo que iba a pasar. Amén. Y le dijo, quédense en Jerusalén. Lucas capítulo 24, 49 también le dice el Señor Jesús, se le aparece y le dice, aguarden en la ciudad de Jerusalén. Hasta que, ¿qué? Sean revestidos de poder de lo alto. Amén. Y en este versículo 4 de Hechos 1, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Que esperen. Amén. Mire, el versículo 5 le dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Su nombre sea la gloria. O sea, el Señor le estaba anunciando que iban a ser revestidos de lo alto, iban a ser revestidos de un poder sobrenatural, de ese poder que los que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué? ¿Para qué? Para testificar de las maravillas del Señor. Aleluya. Y para que en la vida de nosotros el Señor se glorifique. Usted no, el Señor se glorifique. Mire, versículo número 6. Entonces los que se habían reunido y le preguntaron, Señor, ¿usted va a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor le dice, no se preocupen de eso. A vosotros no les interesa interpretar los tiempos. No, el Señor le estaba diciendo que vivan lo que iba a pasar en ese momento. Y en el versículo 8 le dice, y seréis llenos, pero recibiréis poder. Así lo dice, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Su nombre sea la gloria. Lo que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, le vamos a hacer testigos en qué, lo confine de la tierra. Estamos aquí en Japón, tenemos que ser testigos del poder de Dios aquí en esta nación, en Japón, la tierra del sol naciente, nosotros que estamos en Japón. Su nombre es gloria, lleno del Espíritu Santo. Hermano, yo te lo puedo decir con toda la humildad del mundo, y con mucho temor te lo digo, y con mucho amor te lo digo. Lo más hermoso, lo más precioso que podamos haber recibido del Señor es el bautismo con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque Dios quiere que salgamos a mostrarle al mundo sus maravillas. Mi hermano, su nombre es gloria. Bueno, hay denominaciones que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. La respetamos. No vamos a jugar a nadie. Pero nosotros, que hemos tenido esas experiencias sobrenaturales con el Señor, a su nombre sea la gloria, creemos en ese bautismo de fuego, ese bautismo de poder, de gloria, basaba aquella. Este día, este momento que estamos transmitiendo, que lo estamos preparando, este podcast, es un podcast especial, el resultado de la resurrección y después de lo que vino después de la resurrección. A su nombre sea la gloria. La resurrección no se quedó ahí, generó algo más.
la llenura con el Espíritu Santo y con sus discípulos. A su nombre gloria. El Señor ya les prometió, le dijo, a su nombre sea la gloria, dentro de pocos días van a ser bautizados con el Espíritu Santo, le dijo en el versículo 4 y 5. Samakema y Shetaramacaya. Van a ser llenos del Espíritu Santo, le dijo el Señor antes de partir al cielo, antes de irse al cielo, calientito, como diríamos ahí en el Perú. Su nombre sea la gloria, le dijo. En caliente le dijo, su nombre es gloria, van a ser revestidos de poder de lo alto. Alaba lo que está vivo, alaba lo que te goza en esta hora. ¿Y qué pasó? Su nombre sea la gloria. Él le dijo, quédense en Jerusalén, no salgan, no se vayan, porque dentro de poco van a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y los discípulos no entendieron muy bien la cosa y dijeron, y vas a restaurar el reino, vas a restaurar Israel. El Señor le dice, no se preocupen de los tiempos. A ustedes no les interesa los tiempos. Y en el versículo 8, el Señor habla de una manera enfática y le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Dios nos ha prometido. Eso es lo que Dios ha prometido para su iglesia de este siglo XXI. Su nombre es gloria. Lo que estamos en la brecha, lo que pertenecemos al gran remanente que Dios tiene en cada pueblo, en cada provincia, en cada nación. Somos parte del remanente, Señor. Esta es una promesa que Dios ha otorgado para toda su iglesia, de que recibiremos poder. A su nombre sea la gloria. Nosotros hemos recibido ese poder de lo alto para testificar de la maravilla de Dios. Su nombre sea toda gloria. Y estamos viendo la maravilla de Dios. ¿Por qué? Porque Japón necesita urgentemente de ver la maravilla de Dios. Su nombre sea la gloria. Aleluya. Independientemente de placa o denominación. No, aquí estamos hablando de lo que nos dice la palabra de Dios. Su nombre es gloria. Seremos revestidos de poder. El hombre que ha recibido a Cristo tiene que anhelar, tiene que clamar, tiene que pedirle a tiempo y fuera de tiempo. Si no tiene todavía el bautismo del Espíritu Santo, pídale sin cesar. Señor, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Yo quiero tener esa experiencia, Señor. Namá, Samaquei. Y vas a ver, el Señor va a honrar tu fe. Le hablo con experiencia, por experiencia. Su nombre es gloria. Cuando nosotros nos convertimos, a su nombre sea toda la gloria. Cuando nosotros nos convertimos y vimos el mover del Espíritu Santo en la iglesia, y los pastores nos enseñaron esta palabra me la enseñaron, y recibiréis poder. Hasta que nosotros comenzamos a orar, Señor, tú dices tu palabra y recibiréis poder. Yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Yo quiero estar ardiendo en fuego. Yo quiero estar lleno de tu presencia. Clamamos más o menos aproximadamente durante un año, clamando al Señor todos los días, mañana, tarde y noche. Bautízame, bautízame, bautízame. Bautízame con el Espíritu Santo y fuego. Bautízame, Señor. Yo quiero saborear esa presencia hermosa, celestial, sabrosa, poderosa, caliente de tu Espíritu Santo de Dios. Yo quiero ver el mover del Espíritu Santo en mi vida, papá. Y le clamamos a Dios. Hasta que un día en una vigilia, como lo testifico en parte de mi libro, el Espíritu Santo de Dios, una vigilia que estaba un viernes, en la madrugada del sábado, como a las 4 de la mañana, entró el Espíritu Santo en la iglesia y lo bautizó con el Espíritu Santo y fuego, y comenzamos a hablar en nuevas lenguas. Comenzamos a hablar, no podía parar de hablar en lengua. Saramaquema y Cataramache, estaba Bazoca y Remequeya, y estábamos así, Camaqueya, estamos así. Dios mío, ¿qué es esto? Decíamos, pero el Espíritu Santo lo tenía así.
no paraba de hablar en lengua. Que mis pequeños hijos me decían, Dios mío, papá, ¿qué te está pasando? Su nombre sea la gloria. ¿Qué idioma se estaba hablando? Yo le contestaba, oh, gloria, Kamaseba, a su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Fuimos llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Producto de qué? De lo que la promesa que el Señor Jesucristo lo dijo antes de que partiese al Padre. A su nombre sea la gloria. Y recibiréis poder. Un poder no humano. No un poder que yo puedo todo. No. Un poder sobrenatural. Depositado ¿en qué? En una vasija de barro. Porque eso es lo que somos. Vasija de barro. Para la gloria y para la honra de Papito Dios. De Papá Dios. Su nombre es gloria. Recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Y bueno, y ahí comenzó la experiencia, ahí comenzamos a ver la gloria de Dios. Y yo le digo en esta hora, si usted busca y se agarra de esta promesa que Dios quiere, aleluya, llenar tu vida con el bautismo del Espíritu Santo y fuego, a su nombre de gloria, búsquelo, clama, así como le dice Jeremías 33, clama a mí que yo te responderé y te haré ver cosas ocultas que tú no lo sabes. Así lo dice Jeremías. Así clame usted para que Dios, aleluya, descienda ese bautismo con fuego. Ese bautismo, porque hay necesidad de que el pueblo de Dios busque el revestimiento del Espíritu Santo. A su nombre, gloria. Mire, los discípulos, había más o menos, entre un promedio más o menos, 500 personas que se fueron a orar y estaban orando en el aposento alto, estaban clamando, pero comenzaron a ¿qué? La duda comienza a entrar, comenzaron a desistir, comenzaron a decir no pasa nada, tal vez no, será para otro momento, comenzaron a desistir, se comenzaron a ir. ¿Sabe cuántas personas quedaron? Quedaron 120 personas en el aposento alto. Ese lugar estaba ardiendo del fuego, ese lugar estaba ardiendo de la presencia de Dios, porque todos estaban en una sola idea, una sola comunión, a su nombre sea la gloria, con una sola consigna de ser llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque creyeron en la promesa del Señor Jesucristo y recibiréis poder, y también porque lo dijo, dentro de pocos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. A su nombre gloria. Creyeron a la palabra, al rema, la palabra revelada de la boca de Dios. Su nombre sea la gloria. Fueron llenos del Espíritu Santo y aleluya, ellos estaban clamando en el capítulo 1. Ustedes imagínense, aleluya, todo ese pueblo, esos 120 que están ahí de rodillas, llorando, gimiendo en la presencia de Dios. Aleluya, estarían pidiéndole al Señor, a su nombre, gloria. Bautízame, Señor. Tu palabra tú nos has hablado en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder. Aleluya, cuando haya venido el Espíritu Santo, para que seas testigo en Jerusalén, Samaria y en todos los confines de la tierra. Aleluya, así estarían orando los discípulos, así estarían orando las mujeres. A su nombre sea la gloria. Estarían clamando, Dios mío, su nombre, ¿qué es esto? Aleluya, estaban todos en el horno, en el fuego del Espíritu Santo. Era un campo espiritual ardiendo de fuego, porque la gente que estaba ahí estaba clamando, aleluya, con toda su alma al Señor. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros clamemos con toda nuestra alma, para que seamos revestidos de ese poder sobrenatural, para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado, para que el Señor, aleluya, se manifieste la maravilla, los prodigios, milagros creativos en lugares donde hay gente que no cree en el poder de Dios. A su nombre sea la gloria. Y esos 120 estuvieron ahí. Aleluya. Y en el capítulo 2 dice, y cuando llegó el día del Pentecoste, estaban todos unánimes juntos. Llegó el día del Pentecoste. Aleluya. Aleluya. Y dice que el versículo 2, y de repente, ese es el Dios que nosotros servimos, mi hermano. El Dios de repente. Dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y entró por la ventana, por ese lugar, la baseba, candaraba, soquereme que ya, aleluya.
Ese lugar estaba que ardía del fuego del Espíritu Santo. Eso fue resultado, aleluya, de que la gente creyó en la palabra, creyó en el rema, creyó en la promesa de Cristo, su nombre gloria, aleluya, y fue inundada esa casa, ese aposento alto que ardía en el fuego del Espíritu Santo. Fueron bautizados con Espíritu Santo y fuego y comenzaron a hablar en lengua, en unas lenguas repartidas, y la gente comenzó a ver esta gente, ¿qué le está pasando? Esto parece que están llenos de mostos. Hay algunos que dicen así, están llenos de mostos, están un poco ebrios, embriagados. Estaban embriagados del Espíritu Santo, no estaban embriagados del vino, estaban embriagados de la presencia de Dios. Y yo te lo digo por experiencia vivida, es lindo y hermoso estar embriagado del Espíritu, porque el Espíritu Santo te ministra de una manera sobrenatural y comienzas a hablar en nuevas lenguas. El Señor te levanta en profecía, el Señor te manda a predicar la palabra con esa unción poderosa, con ese respaldo. Eso es lo que necesita la iglesia, el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios. Aleluya, ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya, ser lleno del Espíritu Santo, buscar el Espíritu Santo de Dios. Dharma Saramakeya. Hermano, ese día fue algo espectacular. Capítulo 2 de Hechos, Ramakenda Ramakeya. Aleluya, 5 minutitos más. Su nombre es gloria. Aleluya. Ese pueblo estaba que ardía. Aleluya. Salieron del aposento alto corriendo, hablando nueva lengua. Su nombre es gloria. Aleluya. Y ahí usted va a ver en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, de Hechos del Espíritu Santo. En el capítulo 2 del versículo 37 hasta el 42. Dice la palabra. Se paró Pedro en el portón. Pedrito. Aleluya. El que había negado a Jesús. ¿Qué es lo que yo puedo presenciar en esta etapa? Que Pedro había sido restaurado por el Señor. Eso es lo que nosotros somos. Somos restaurados por el Señor. El Señor nos sacó, escogió de lo vil, de lo menospreciado. ¿Para qué? Para glorificar su nombre. El Señor escogió las cosas humildes, las cosas que han sido menospreciadas por el hombre. Su nombre es gloria. Es mejor estar en esa posición que estar en el otro lado. Yo he preferido pasar todo este proceso, todo este ataque que hemos tenido. Su nombre es gloria. Hemos tenido tantos ataques en el cuerpo, en el ministerio. Aleluya. Pero nuestra fe nunca decayó. Porque le creímos y le creo a Él. Porque yo le sirvo a Él. No le sirvo a un ser humano. Le sirvo a Dios. Aleluya. Hemos sido llenos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. A su nombre sea la gloria. ¿Qué importa que nos critiquen? Que digan que estemos locos. No nos importa. Lo que nos importa es que Dios se agrade de nosotros. Este día es un día de bendición para ti. Aguarda, que pronto vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Acuérdate lo que te está hablando el Señor a través de los labios de este humilde servidor. Dentro de muy poco tú vas a ser lleno o vas a ser llena Dharma Semakaya del Espíritu Santo de Dios. Que Dios los bendiga en este día. Un podcast especial. Felices por la Pascua de Resurrección. Por la promesa que Dios nos dio después de la resurrección. Su nombre sea la gloria. Y recibiréis poder. Seréis bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Eso es lo que Dios nos ha mostrado el día de hoy. Y eso es lo que Dios quiere de su iglesia de este siglo XXI. Que la iglesia sea llena del Espíritu Santo de Dios. La iglesia sea revestida de poder del Espíritu Santo. Aleluya. Namase Karamaye. La iglesia tiene que andar en la presencia de Dios. Tiene que caminar conforme. Aleluya. El Señor, a su nombre sea la gloria. Conforme el Señor. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Conforme el Señor nos ha enseñado en su palabra.
Alabamos el nombre del Señor Jesucristo en este día. Aleluya. El día de hoy es un día muy grande, especial. ¿Por qué? Aparte que es la Pascua de Resurrección. Es el inicio de algo grande que vino para la humanidad. Aleluya. Para que todo aquel que crea en Jesucristo y confiese a Jesucristo como su Señor y Salvador tenga la posibilidad de ir al cielo. Hay dos caminos, o el cielo o el infierno. El hombre decide. Dios no presiona a nadie. Dios no mete presión a nadie. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Y en el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dios te bendiga en este día. Amén. También queremos anunciarle y pedirle apoyo en oración, que queremos viajar para el Perú, pero tiene que ser en la perfecta voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Amén. El Señor nos ha dado la estrategia, el diseño, inclusive hasta el nombre del operativo espiritual que vamos a tener, Operación Perú. Le pido sus oraciones para que Dios sea Jehová Jireh, el Dios de nuestra providencia. Amén. Y el Señor nos ha puesto una carga por un pueblo que yo nunca he viajado, no lo conozco, pero Dios nos ha puesto esa carga por esa ciudad, por Huánuco y por el pueblo de Tingo María. Dios tiene algo muy especial para ese pueblo. Y que Dios bendiga esa tierra. En el nombre de Jesús, Dios nos llevará en el tiempo del Señor. Amén. Le pido sus oraciones. Amén. También quería testificarle que el Señor nos ha dado la oportunidad de escribir 3 libros. Y los 3 libros están ya en Amazon a la venta en formato digital y en formato físico, imprimible. Amén. El primer libro es sobre mi testimonio. Ese libro lo hemos titulado Liberado del abismo, Cristo me salvó. Cómo llegué al Señor Jesucristo, la forma que Dios me ayudó, la forma que Dios me salvó de atentar contra mi vida. Dios tuvo tanta misericordia con este barro que siempre estaré agradecido con él. Amén. Ese libro lo hemos titulado Liberado del abismo, Cristo me salvó. Y la imagen se la estoy poniendo en este lugar. Amén. Y también posteriormente el Señor nos dirigió a escribir un segundo libro al respecto de nuestro trato en el campo ministerial. Desde que comencé, de mi primer sermón hasta el día de hoy, todas las circunstancias y las batallas que hemos tenido en el campo espiritual, ataques hemos tenido, pero hemos tenido grande victoria. Y como dice Samuel en su palabra, en la palabra del Señor, en primer libro de Samuel, capítulo 7, en el versículo 12, ese lugar donde Samuel erigió un altar en Mizpá, porque hasta aquí el Señor nos ayudó, Ebenezer. El Señor nos ayudó y hemos llegado hasta aquí. Y ese es el segundo libro que se trata de cómo el Señor forma un soldado de Cristo. Lo hemos titulado Forjados como el acero, la preparación de un soldado de Cristo. Eso también está en Amazon y se lo coloco la imagen aquí. Amén. Y un tercer libro. Este tercer libro es un libro un poco particular porque trata del testimonio de un joven, su vida sentimental, desde los 15 años hasta que se entregó a Cristo. Es un libro que ha sido redactado con una prosa poética, romántica y espiritual. Miren esos 3 mezclas, algo muy hermoso, la forma como Dios obró en la vida de esa persona. Y le hemos titulado El amor que nunca fue, el Dios que siempre estuvo. Eso va a ser de mucha ayuda
de personas que están pasando en esa área sentimental, su lucha, su batalla. Eso va a servir de mucha bendición en el nombre de Jesús. Ese libro también, la imagen se la estoy colocando aquí, en el nombre del Señor Jesucristo, para que usted lo pueda presenciar. Amén. Y nosotros nos despedimos. Le he pedido disculpas, nos hemos un poco pasado de tiempo, pero creo que era relevante este podcast, que sea de mucha bendición para usted y que Dios obre en su vida, que Dios lo bendiga, lo prospere, lo ayude en el llamado que usted tiene con Dios. Dios te bendiga. Y mañana nos vemos con un nuevo podcast en este su canal. Amén. Luz en el camino de la Iglesia Misionera Luz de las Naciones. Compártala, estos podcasts, y denos un like. Suscríbase en el nombre de Jesús, que así estará ayudando a que la obra del Señor y la palabra del Señor se siga expandiendo en el mundo entero. Dios te bendiga.